Hola a todos, sean bienvenidos al canal Marco Interno. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a discutir la película El libro de la selva de 2016. El sol se filtraba a duras penas a través del denso dosel de la selva, iluminando a un cachorro humano, Mowgli, criado entre lobos. Su existencia era un testimonio viviente de la poderosa influencia de la naturaleza, un eco de las historias que Rudyard Kipling había tejido años atrás. Aunque esta versión, la de Jon Favreau, se siente más inmersiva, casi palpable gracias a la tecnología CGI que da vida a cada pelo de Akela o cada escama de Kaa. Mowgli, el hombrecito, se mueve con la gracia innata de sus hermanos lobos, guiado por la protectora pantera Bagheera. Bagheera, con la seriedad que solo la experiencia puede dar, ha asegurado la paz del niño bajo la ley de la manada. Una ley que respeta incluso al viejo Akela, el líder, cuya autoridad se muestra ya un poco vacilante ante los años. Un matiz interesante en la dinámica de poder de la manada. Pero la sombra acecha. Shere Khan, el majestuoso y temible tigre de Bengala, encarnación del depredador puro, desprecia la presencia del hombre en su dominio. Rubén Albaz, la voz que le da al tigre en esta adaptación, aporta una resonancia siniestra a cada amenaza. La aparición de Shere Khan obliga a Bagheera a tomar una decisión dolorosa. Mowgli debe volver al mundo de los hombres para protegerlo a él y a la manada de represalias. El viaje hacia el pueblo de los hombres es un rito de paso forzado. En este periplo, Mowgli se encuentra con Baloo, el oso perezoso. Baloo, con su voz profunda y resonante que evoca la camaradería sencilla, representa la tentación de la vida sin responsabilidades. Para el actor Bill Murray, que da voz al oso, este papel debe haber sido un bálsamo. Baloo es pura filosofía hedonista, enseñándole a Mowgli la ley de la selva, no como un código de conducta, sino como una forma de disfrutar el momento. El canto y la despreocupación son su credo, la paz es efímera. El poder hipnótico y escalofriante de Kaa, la pitón gigante, intenta atrapar a Mowgli en una espiral de sugestión. El diseño de esta serpiente es aterrador, casi mitológico. Mientras Mowgli lucha contra las ilusiones, su camino se cruza con el de King Louie, el orangután que domina los restos de un templo olvidado. Louie, con la voz del gran Christopher Walken, es una figura tragicómica, obsesionada con el secreto del fuego, el poder de la flor roja que los hombres manejan. Louie ve en Mowgli la llave para obtener ese conocimiento, demostrando que la ambición puede infectar incluso a los primates más grandes. El encuentro con Louie es explosivo, una secuencia que recuerda a los musicales clásicos de Hollywood, pero con una crudeza moderna. Mowgli escapa, ahora no solo temiendo a Shere Khan, sino comprendiendo el peligro de su propia naturaleza humana. Finalmente, Mowgli llega al límite, al pueblo. Ve a otros como él, pero la distancia cultural es un abismo. Es allí donde conoce a una niña y a la comunidad que podría acogerlo, pero el llamado de la selva y la necesidad de proteger a su familia adoptiva es más fuerte. El clímax regresa al corazón del territorio del lobo. Shere Khan ha presionado a Akela hasta el límite, forzando un duelo. Mowgli regresa, no como un cachorro indefenso, sino como un guerrero que entiende su lugar. Utiliza su inteligencia humana, canalizada a través de la disciplina aprendida con Bagheera y la alegría de vivir inculcada por Baloo. El enfrentamiento final no es solo una batalla de garras contra colmillos, sino una colisión de mundos. Mowgli usa el fuego, esa herramienta que tanto anhelaba Louie, no como arma destructiva, sino como herramienta de control, forzando a Shere Khan a huir del territorio. Al asegurar la paz, Mowgli toma una decisión madura. No elige completamente el mundo de los hombres ni se queda prisionero de la selva. Se convierte en el puente, el protector, el que puede caminar entre ambos mundos, llevando el respeto de la selva al hombre y la promesa de un futuro seguro a su familia de lobos. Es un final que honra tanto el instinto como la civilización, dejando la sensación de que, aunque el viaje fue peligroso, el protagonista ha encontrado su verdadero hogar en el equilibrio. El viaje de Mowgli se convierte pronto en una odisea emocional que va mucho más allá de una simple huida. Bagheera, con esa sombra constante de responsabilidad sobre sus hombros felinos, no solo protegía al niño,
sino que también cargaba con el peso de su propia historia, quizá un recuerdo de pérdidas pasadas que hacen su devoción por Mowgli tan absoluta y rigurosa. Es esa rigidez, esa necesidad de orden, la que choca frontalmente con la filosofía desordenada y carismática de Baloo. Cuando Baloo enseña a Mowgli a tomar lo que necesita sin nada más, lo hace con una lentitud deliberada, masticando cada sílaba como si la vida misma fuera un panal de miel espeso. La química entre la voz de Murray y la inocencia curiosa de Mowgli es el corazón palpitante de la película, un respiro necesario antes de que las sombras se cierren de nuevo. Es fácil imaginar a Bill Murray disfrutando de la improvisación en el estudio, permitiendo que la pereza genuina del personaje se filtre en el diálogo. Pero la selva no perdona la distracción. Kaa, con su voz susurrante y seductora, se revela como la tentación más sutil y peligrosa. Su ataque es una inmersión en el miedo primario. No busca la muerte rápida, sino la disolución de la voluntad. La forma en que la cámara se mueve alrededor de Mowgli mientras está hipnotizado refleja la desorientación total del personaje. Una rendición temporal al caos. Luego está King Louie, una figura casi shakespeariana en su exilio en el templo en ruinas. Un lugar que huele a decadencia y ambición fallida. Christopher Walken, con su cadencia inconfundible, dota a Louie de una autoridad teatral, pero también de una desesperación palpable. Su deseo por el fuego no es solo un capricho, es la envidia del poder que nunca podrá poseer por derecho propio, solo por manipulación. La persecución que sigue es un despliegue visual del frenesí, una danza caótica donde el pequeño hombre es perseguido por la codicia antigua. Al llegar a la aldea, Mowgli experimenta una disonancia brutal. El olor, el ruido, la falta de la disciplina silenciosa de la selva, todo lo repele, a pesar de ver reflejada su propia especie. La conexión fugaz con la niña, el momento en que ve el fuego controlado y usado para fines domésticos, es un punto de inflexión. Entiende entonces que el fuego no es solo destrucción, sino también comunidad y sustento. Un concepto ajeno a la ley de la supervivencia depredadora de la selva. El regreso es inevitable, cargado de una nueva comprensión. Akela, debilitado, acepta su destino con una dignidad melancólica. Es el viejo orden cediendo paso. Shere Khan, sin embargo, está en su punto más peligroso, alimentado por el desprecio y la certeza de su superioridad física. Cuando Mowgli se enfrenta al tigre, no está luchando solo por sí mismo. Está luchando por el derecho de Bagheera a seguir siendo leal, por el derecho de Baloo a seguir durmiendo tranquilo, y por el derecho de Akela a morir en paz. El uso de la antorcha, rodeada de humo y llamas controladas, es un acto de soberanía. Mowgli no mata a Shere Khan, lo humilla, demostrando que la inteligencia, esa cualidad temida y despreciada por el tigre, es la forma más elevada de fuerza. El tigre huye, no derrotado por la fuerza bruta, sino expulsado por la amenaza de un orden diferente. Al final, Mowgli no abandona la selva, sino que la reescribe sutilmente. Se sienta en la cima, observando, sabiendo que ahora es el guardián silencioso, el vínculo indisoluble entre el rugido salvaje y el latido contenido de la civilización. Su vida es una nota a pie de página a la gran obra de Kipling, pero contada con la inmediatez resonante de una experiencia vivida. La carga emocional de Mowgli se intensifica cuando debe dejar la seguridad de la manada. Ese adiós no es solo una separación física, sino una fractura en su identidad. Bagheera, siempre la sombra estoica, en realidad está realizando un sacrificio personal monumental, pues su lealtad a la ley de la selva la obliga a empujar al niño hacia un destino incierto. Una contradicción que tensa cada uno de sus movimientos elegantes. Esta tensión se alivia brevemente con Baloo, cuyo propósito vital parece ser demostrar que la supervivencia no necesita ser una carga pesada. La voz de Bill Murray se convierte en la encarnación sonora de la procrastinación sabia, enseñando que las preocupaciones son temporales, pero un buen baño en el río es una verdad eterna. La selva, sin embargo, es un maestro despiadado. Kaa, con su piel brillante y sus movimientos líquidos, representa la pérdida de control. La voz interior que intenta convencer al héroe de que rendirse al sueño eterno es más fácil que luchar. Es el espejo oscuro de Mowgli, mostrando lo que sucede cuando la voluntad se doblega ante la necesidad de comodidad.
El interludio con King Louie es crucial para entender la ambición humana proyectada en la naturaleza. Louie, rodeado de ídolos caídos y oro olvidado, es una caricatura de la avaricia, un rey sin reino que busca la tecnología del hombre, el fuego, para restaurar una gloria que quizá nunca existió realmente. La actuación de Walken transmite una urgencia casi desesperada, como si la obtención del fuego fuera la única cura para su propia irrelevancia en la jerarquía de la selva. Es una lección de que incluso los seres más poderosos pueden ser esclavos de un deseo insaciable. Cuando Mowgli llega a la aldea, la sensación no es de bienvenida, sino de ruido abrumador y calor sofocante. Es el choque entre el orden instintivo y el orden impuesto. Ver a la niña y su rutina, el uso del fuego para cocinar, para dar luz, le revela a Mowgli que el poder del hombre no reside en su ferocidad, sino en su capacidad de cooperación y domesticación de los elementos. Este conocimiento es el arma que porta al regresar. El regreso al claro de Akela es un acto de profunda dignidad filial. Akela ya no lucha por el poder, sino por el honor de su legado. La tensión entre Shere Khan y el viejo lobo es el último suspiro del viejo orden, una demostración de que incluso la fuerza bruta debe ceder ante el cambio. Shere Khan, impulsado por la soberbia inherente a su especie, subestima la nueva cualidad de Mowgli, su capacidad de ser impredecible. La confrontación final es la catarsis. Mowgli no se comporta como un hombre que ataca, ni como un lobo que lucha. Actúa como un director de orquesta de la naturaleza. Al utilizar el fuego no para quemar, sino para crear un perímetro infranqueable, Mowgli demuestra que la verdadera superioridad no está en la fuerza física, sino en la capacidad de manipular el entorno a voluntad. Shere Khan, enfrentado a un poder que no puede morder ni rasgar, se retira a las profundidades, despojado de su aura de invencibilidad. Mowgli, al final, no se une por completo a ninguno de los dos bandos. Se convierte en la conciencia de ambos, el guardián que ha integrado la ley de la manada con la inteligencia del hombre, asegurando así que su familia, la manada, perdure bajo una paz más compleja y duradera. La resolución del conflicto con Shere Khan no marca el final de la responsabilidad de Mowgli, sino el comienzo de su verdadero rol. Ahora, como un ser que ha dominado la flor roja, debe gestionar la frontera delicada entre el mundo humano y el santuario de la selva. La manada lo mira con una mezcla de reverencia y cautela. Han visto su poder, pero también su otredad. Akela, con su sabiduría menguante, comprende que Mowgli es ahora el ancla que impedirá que la ambición humana se desborde hacia su territorio. Bagheera observa el cambio con una aprobación silenciosa y una tristeza subyacente. Su misión de proteger al niño ha terminado, reemplazada por la necesidad de guiar al joven líder. La pantera, cuya vida ha sido una adhesión estricta a las reglas para sobrevivir, debe ahora aceptar que la regla más importante es la excepción que Mowgli representa. Es un momento de transición donde la tutela estricta da paso al respeto mutuo. Baloo, por supuesto, se toma el cambio con la mayor ligereza posible. Para él, el regreso triunfal de Mowgli solo significa que hay más oportunidades para una siesta más larga o una canción más dulce, ahora que el depredador principal ha sido neutralizado. El oso se convierte en el recordatorio constante de que la vida, incluso cuando se carga con el peso del liderazgo, debe tener momentos de pura alegría instintiva. Su relación con Mowgli se solidifica en una hermandad incondicional, basada en el afecto y no en la jerarquía. Mowgli, al patrullar las lindes, comprende que el verdadero desafío no es luchar contra los tigres, sino mantener la ignorancia protectora de la selva sobre los peligros inherentes al hombre. Él es el secreto viviente, el puente que debe evitar que el fuego se convierta en una plaga destructora en el corazón del bosque. Se aleja de las luces de la aldea al anochecer, regresando a la penumbra familiar donde el rugido es una advertencia y no una amenaza. Su presencia en la selva es ahora una promesa. La ley se ha expandido para incluir la inteligencia, y mientras él permanezca, la paz se mantendrá. Una paz ganada no por sumisión, sino por un entendimiento profundo y doloroso de ambos mundos. La selva respira un poco más fácil, sabiendo que su cachorro humano ha encontrado su lugar, no como súbdito, sino como soberano benévolo de su propio destino. La nueva era de Mowgli en la selva está teñida de una melancolía consciente.
Ya no es el niño ingenuo que seguía ciegamente las órdenes de Bagheera, ahora es el guardián, y esa vigilancia constante le roba la ligereza que una vez aprendió de Balú. La sensación de ser un otro se agudiza, pues aunque los lobos lo aceptan como su protector, su método de protección, el fuego, es ajeno a su código fundamental de la caza y la convivencia. Es una carga solitaria. Este ser el único con el conocimiento del mundo exterior. Bagheera, al observar al niño desde las sombras, reconoce en su porte la dureza que ella misma ha tenido que adoptar. Es una pantera que, si bien nunca fue guiada por la tecnología o el intelecto humano, forjó su carácter a través de la disciplina férrea, algo que ahora Mowgli exhibe de forma natural, aunque por necesidad. Su mirada hacia el niño está llena de ese orgullo taciturno que solo un mentor que ha visto a su pupilo superar el peligro más grande puede permitirse. La dinámica con Balú se vuelve más tierna, casi paternal. El oso, que nunca entendió de leyes complejas, ahora ve la tranquilidad restaurada como la justificación perfecta para una vida de ocio bien merecido. Balú insiste en recordarle a Mowgli los placeres sensoriales de la selva, el sabor de la miel pura, el calor de una buena roca al sol. Es un contrapunto vital contra la gravedad de su nueva responsabilidad, un anclaje que impide que Mowgli se pierda completamente en la abstracción del poder. Mowgli, al patrullar, se convierte en un experto lector de los signos sutiles. No solo ve las huellas del depredador, sino las fisuras en la confianza de la manada. Sabe que la leyenda de Shere Khan persistirá y que cualquier signo de debilidad por su parte será explotado por otros depredadores que ahora observan con renovado interés. La selva es un ecosistema en equilibrio dinámico, y su tarea es ser el factor estabilizador. El recuerdo del pueblo humano se mantiene vívido, pero no como un destino, sino como una advertencia. Entiende que la civilización es seductora pero corrosiva para su esencia salvaje. Su verdadera casa es el espacio intermedio, la zona de penumbra donde las leyes de la manada se encuentran con la astucia del hombre. Al final, Mowgli no ha rechazado a ninguno de sus padres. Ha creado un tercero, un ser híbrido, el hombre de la selva, cuyo propósito es honrar la vida en todas sus formas, manteniendo la magia del bosque oculta a la invasión del progreso, un tributo viviente a la imaginación que inspiró su historia. La existencia de Mowgli como mediador se convierte en un ejercicio constante de equilibrio termodinámico. Él entiende que el fuego, su arma y su símbolo de poder, es también un veneno si se introduce sin contención en la matriz orgánica de la selva. La noche, que antes era un manto de seguridad y camuflaje para él y sus hermanos lobos, ahora es un lienzo donde debe pintar perímetros invisibles de protección. Bagheera es la sombra más cercana a su conciencia. Ella no necesita palabras. El simple cambio en el ritmo de la respiración de Mowgli, la tensión en su mandíbula, le dice si ha habido incursiones humanas o si alguna bestia grande está probando los límites de su territorio. La pantera se ha transformado en una especie de consejera estratégica, recordando a Mowgli que la memoria de la manada es larga y que un acto de valentía impulsivo puede ser olvidado, mientras que la inconsistencia en el liderazgo puede ser fatal. Su lección es clara: la reputación de Mowgli debe ser tan inquebrantable como la piedra. En cuanto a Balú, su influencia se manifiesta en los pequeños actos de subversión contra la seriedad. A menudo, Mowgli lo encuentra en el lugar donde el sol pega mejor, y el oso, con su torpeza conmovedora, simula estar dormido, esperando que el muchacho se relaje lo suficiente para unirse a su siesta. Estos momentos son los verdaderos escapes. Son las pausas necesarias que le recuerdan a Mowgli que, a pesar de su corona de responsabilidad, él sigue siendo un cachorro que disfruta del juego simple, una parte integral de la familia que no requiere diplomacia ni estrategia, solo presencia. La selva misma parece responder a su presencia calmada. Los ríos fluyen con menos violencia y el denso follaje parece menos opresivo. Es como si la naturaleza, habiendo reconocido a su campeón, hubiera bajado la guardia, permitiendo que la vida florezca con una confianza renovada. Mowgli aprende a leer los ciclos del agua y las estaciones no solo para sobrevivir, sino para planificar la permanencia de su familia. Sin embargo, la sombra de Shere Khan nunca desaparece del todo. El tigre, aunque desterrado y humillado,
se convierte en una leyenda, un fantasma que se utiliza para disciplinar a las nuevas generaciones de depredadores más jóvenes y ambiciosos. Mowgli sabe que mientras viva, la amenaza de la represalia o el desafío directo acecha en el horizonte más lejano. Su liderazgo no es un estado de reposo, sino un compromiso eterno de vigilancia. Se ha convertido, en esencia, en el espíritu inmortal de la selva que Kipling imaginó. Aquel que respeta la ley pero tiene la sabiduría para saber cuándo debe ser reescrita por el bien mayor. La permanencia de Mowgli en su rol de guardián se cimenta en la aceptación, aunque sea implícita, de su dualidad. Ya no intenta ser exclusivamente un lobo o exclusivamente un hombre. Ha abrazado la síntesis. Este estado de ser, tan ajeno a la rigidez de la ley tradicional de la selva, es lo que realmente confunde y, paradójicamente, pacifica a la manada. Ellos han visto cómo el hombre puede destruir, pero ahora ven cómo este hombre puede proteger con una ferocidad distinta, una que utiliza la mente como arma principal. Bagheera, con el paso de las estaciones, exhibe una serenidad que no se veía desde hacía años. Su vigilancia se vuelve más sutil, casi como si estuviera vigilando a su propio reflejo en Mowgli. Ella entiende que el mayor acto de lealtad a la manada fue, irónicamente, romper la regla al acoger al niño. Ahora, al verlo prosperar en esa transgresión controlada, encuentra su propia redención. Hay momentos en los que simplemente se sientan juntos en silencio, la pantera y el cachorro crecido, y en esa quietud se comunica todo el entendimiento forjado en el peligro compartido. Balú, por su parte, se deleita en la rutina recién asegurada. A menudo, el oso se encuentra contando historias a los lobos más jóvenes, por supuesto, distorsionando levemente los hechos para enfatizar la importancia de las siestas largas y la recolección despreocupada de frutas. Si Mowgli aparece, Balú lo saluda con un bufido cariñoso y le ofrece el mejor bocado que haya encontrado. Un gesto que anula cualquier jerarquía. Es el amor incondicional de un tío excéntrico, el contrapeso necesario para la pesada carga que Mowgli carga sobre sus hombros. La selva misma parece haberle otorgado un nuevo respeto. Las criaturas que antes solo veían en él una curiosidad o una presa, ahora lo ven como una fuerza de la naturaleza con la que no se debe lidiar a la ligera. Los elefantes, esos gigantes silenciosos y sabios que Mowgli había manipulado con una conexión casi mística, pasan cerca de su territorio con un cuidado perceptible. Es la conciencia colectiva del bosque reconociendo a su nuevo equilibrio. Mowgli utiliza su conocimiento del fuego de manera preventiva. Quizás deja una pila de madera seca cerca de un punto vulnerable al paso de depredadores itinerantes, encendiéndola brevemente solo para enviar una señal visual a kilómetros de distancia. No es un acto de guerra, sino de delimitación territorial, una forma sofisticada de comunicación que solo un ser con su perspectiva puede dominar. Al final, su victoria no es la expulsión de Shere Khan, sino la creación de un sistema donde el temor no se basa en la fuerza ciega, sino en la inteligencia respetada. Vive en el umbral, siempre listo para proteger su hogar, un eterno habitante de dos mundos, finalmente completo en su singularidad. El peso de ser el único ente en la selva que puede invocar y controlar el poder de la flor roja es una carga constante que aísla a Mowgli. Esta soledad es la contraparte inevitable de su poder. Si bien en el pueblo de los hombres encontró una semejanza superficial, allí la vida se movía a un ritmo extraño, lleno de reglas artificiales y ruidos estridentes que desdibujaban los mensajes claros de la naturaleza. Regresar a la selva, por lo tanto, es un acto de purificación constante, un intento de lavar el olor del humo y la duda de su piel. Bagheera se convierte en su ancla filosófica, ella que siempre valoró la disciplina como el único camino hacia la longevidad en un mundo hostil. Ahora debe aceptar que Mowgli ha introducido una variable, la creatividad estratégica. Ella lo mira con la admiración de una estratega que ve a su mejor soldado ejecutar un plan nunca antes visto. La pantera no necesita elogiarlo. Su simple proximidad y su patrón de caza sincronizado con el de Mowgli es la aprobación más alta que él puede recibir. Es la confirmación de que la ley de la selva, aunque estática en su esencia, permite la evolución a través de la adaptabilidad de sus miembros más fuertes.
Baloo, ajeno a estas complejas dinámicas de poder y fronteras, se dedica a preservar la alegría. Él es la memoria viva del Mowgli que solo conocía el presente. Cuando el joven se sienta exhausto por sus rondas de vigilancia, Baloo le recuerda, a través de un ronroneo profundo y vibrante, la belleza de la inacción. El oso representa la resistencia pasiva a la tiranía de la preocupación. Su filosofía es un contrapeso esencial al rigor de Bagheera y a la presión autoimpuesta de Mowgli. Le recuerda que ser fuerte no significa ser infeliz. En ocasiones, Mowgli se aventura a las orillas del territorio humano, observando desde la oscuridad. Ve cómo la niña que conoció es integrada en la rutina comunitaria, cómo utilizan el fuego para crear arte y comunidad, no solo calor. Esto refuerza su convicción de que el hombre no es inherentemente malvado, sino simplemente peligroso por su falta de moderación. Su misión entonces se refina. No es solo proteger a la manada de los hombres, sino proteger a los hombres de su propia capacidad destructiva, manteniendo la selva como un límite sagrado y temido. El tiempo pasa y Mowgli deja de ser el cachorro humano para convertirse en el espíritu del umbral. Su figura se vuelve casi mítica entre las bestias. Ya no es solo un lobo adoptado, es el depositario de un poder que ni los tigres ni los osos poseen, un poder que exige respeto absoluto. Su victoria final no es una batalla ganada con colmillos, sino la instauración de un nuevo orden basado en el conocimiento y el respeto mutuo. Una narrativa que resuena con la idea de que el verdadero progreso reside en la integración armónica de la naturaleza indomable y la mente civilizada. La existencia de Mowgli como el espíritu del umbral se define por una tensión constante entre la pertenencia y la singularidad. La manada, aunque agradecida por la seguridad que irradia su presencia, nunca lo verá como uno de los suyos en el sentido más puro. Hay un espacio físico y emocional que siempre los separa. Él duerme cerca, pero no dentro de la madriguera principal, y sus ojos ven las estrellas de una manera diferente, más analítica. Esta aceptación condicional es la realidad del liderazgo híbrido. Bagheera, siempre pragmática, actúa como su enlace diplomático silencioso con los lobos. Ella interpreta sus gestos más ambiguos, traduciendo la necesidad de Mowgli de retirarse a la soledad para meditar sobre amenazas potenciales en términos que Akela y los lobos más jóvenes puedan asimilar sin sentir alarma. La pantera ha aprendido que la fuerza de Mowgli reside en su imprevisibilidad, y por ello ya no intenta encajonarlo en la estructura rígida de la ley. En cambio, ella se enfoca en asegurar que los protocolos de caza y vigilancia de los lobos no decaigan, proporcionando la estabilidad estructural que Mowgli, por su naturaleza diversa, no puede ofrecer por sí mismo. Baloo, en su eterna búsqueda de la felicidad sencilla, se convierte en el guardián de la moral de Mowgli. Es el único que se atreve a regañarlo suavemente cuando lo ve demasiado tenso o absorto en el pensamiento. El oso utiliza el humor como un bisturí para cortar el exceso de seriedad. Cuando Mowgli está preocupado por una posible incursión humana, Baloo simplemente lo empuja hacia un arroyo fresco, murmurando algo sobre cómo la preocupación es solo agua sucia que hay que sacudirse. Es un recordatorio constante de que la supervivencia física es inútil sin la supervivencia emocional. El mundo de Mowgli se vuelve una sinfonía de señales. El olor a humedad, la caída de una hoja seca, el grito específico de un pájaro de advertencia. Todo es información procesada a una velocidad que el resto de la selva no puede igualar. Este hiperenfoque, aunque necesario, lo agota. A veces mira hacia el cielo abierto a través de los huecos del dosel y siente el tirón melancólico de una vida que nunca conoció. Una vida donde las reglas son escritas en papel en lugar de grabadas en el instinto. Al final, su verdadera victoria reside en la paz que deja tras de sí. Shere Khan es una pesadilla distante, un recuerdo de lo que la selva podría ser si el orden se rompiera. Mowgli no gobierna con un cetro o un trono, sino con un entendimiento profundo de que la verdadera fuerza es la moderación. Se mantiene como el centinela eterno, el hombre que eligió ser salvaje, asegurando que el corazón palpitante de la jungla siguiera latiendo bajo la protección de su amoroso y complejo exilio. La consolidación de Mowgli como la figura central de la selva trae consigo una reflexión más profunda sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad.
Ya no se trata solo de defender el territorio de amenazas externas, se trata de legislar el futuro de un ecosistema bajo su vigilancia. Este es un peso que solo alguien que ha visto el mundo exterior puede soportar, un conocimiento que lo diferencia irreversiblemente de sus hermanos lobos. Bagheera, observando esta metamorfosis, se permite una forma de orgullo casi maternal, aunque su expresión sigue siendo de alerta permanente. Ella comprende que la lección más importante que le dio a Mowgli fue la supervivencia, y ahora él ha trascendido esa lección al asegurar la supervivencia colectiva a largo plazo. La pantera dedica sus energías a mantener la disciplina entre los lobos más jóvenes, asegurándose de que no interpreten la ausencia de Shere Khan como una invitación a la indolencia. Ella es la que garantiza que la infraestructura de la manada siga funcionando mientras Mowgli se ocupa de la alta política del bosque. Baloo se convierte en el notario de la alegría perdida y recuperada. Su misión tácita es asegurarse de que Mowgli no se convierta en una estatua de responsabilidad. El oso sigue buscando los parches de sol más cálidos, y si Mowgli se acerca, Baloo insiste en compartir el espacio, forzando una pausa. Es en estos momentos de calor y pereza compartida donde Mowgli puede soltar temporalmente su intelecto y simplemente ser una criatura de la selva. El actor que le presta voz a Baloo en esta versión, con su entrega desinhibida, nos recuerda que la sabiduría más profunda a menudo reside en saber cuándo dejar de pensar y empezar a sentir. Mowgli, mientras patrulla, comienza a notar otros lugares de tensión, conflictos territoriales entre leopardos y otros depredadores que antes habrían escalado rápidamente. Él interviene no con garras, sino con presencia y advertencias calculadas, usando el conocimiento del fuego como una amenaza latente, no como una herramienta activa. Ha aprendido a proyectar autoridad sin necesidad de demostrar fuerza bruta continuamente. Esta sutileza es el verdadero logro de su educación. La aldea permanece como un punto de referencia luminoso y peligroso en su mente. Es el lugar donde reside la posibilidad de una vida estructurada y segura, pero también el lugar donde la humanidad se aísla de las leyes fundamentales de causa y efecto que rigen la selva. Mowgli ha elegido la verdad cruda de la naturaleza sobre el consuelo construido del hombre. Su hogar es el dosel, su ley es la adaptación. Se ha convertido en el mito viviente que asegura que el pacto de no agresión entre la civilización incipiente y el corazón salvaje se mantenga, no por miedo, sino por el entendimiento mutuo de que cada uno tiene un lugar, y que ese lugar debe ser respetado a toda costa. Su legado es la paz mantenida en el equilibrio precario, un acto de amor continuo por la tierra que lo crió. La rutina del guardián, aunque pacífica en apariencia, exige una vigilancia emocional constante. Mowgli se ha acostumbrado a la melodía de la selva, pero sabe que cualquier nota discordante será su responsabilidad corregir. La soledad del mando se acentúa cuando los días se vuelven predecibles. Es en estos momentos de calma cuando la mente humana, inquieta por naturaleza, comienza a buscar límites y a cuestionar el aislamiento autoimpuesto. Bagheera, percibiendo esta introspección, adopta un papel más didáctico, casi como si quisiera asegurarse de que Mowgli entienda las implicaciones éticas de su poder. Ella guía al muchacho a través de las ruinas de viejas batallas, mostrándole los restos de aquellos que no respetaron la ley, recordándole que la fuerza sin código es autodestructiva. En sus interacciones se evidencia el profundo respeto que la pantera siente por la inteligencia de Mowgli. Ella ve en él no solo al niño que salvó, sino al líder capaz de reinterpretar y sostener el orden natural. Baloo, por el contrario, se convierte en el motor de la distracción necesaria. Si ve a Mowgli demasiado tiempo en un mismo sitio, meditando, el oso se acerca con una ofrenda, la localización de un árbol particularmente rico en larvas o un charco perfecto para refrescarse. Baloo funciona como el barómetro de la salud mental de Mowgli, insistiendo en que la vida, incluso bajo la presión de la protección, debe tener su cuota de simple placer sensorial. Es el recordatorio constante de que él no es un dios ni un rey, sino un ser vivo sujeto al disfrute instintivo. Mowgli, sin embargo, se siente cada vez más atraído hacia los límites, no para invadir, sino para entender mejor las corrientes que fluyen desde el mundo de los hombres.
Comienza a recolectar objetos simples del borde del claro. Una herramienta de madera rota. Un trozo de tela descolorida. Estos artefactos son estudiados bajo la luz de la luna, representando problemas que la ley de la selva no puede resolver. Él está en un proceso activo de integrar el pensamiento humano con el instinto animal, buscando una solución más elegante a la convivencia. Su mayor triunfo silencioso es la gestión de la memoria. Asegura que la historia de Shere Khan se cuente, pero reformulada, ya no como el tigre invencible, sino como la criatura consumida por su propio orgullo, un ejemplo de los peligros de la obstinación. Al controlar la narrativa, Mowgli controla el miedo, transformándolo en una herramienta de respeto disciplinado. Así, el muchacho que fue criado por la selva se convierte en el arquitecto de su paz futura, un ser completo solo en la interconexión de los mundos que ha aprendido a honrar y a contener. La madurez de Mowgli se manifiesta en una sutil resignación a su destino como exiliado perpetuo de ambos mundos. Ya no lucha contra la incomprensión de los lobos o la necesidad de volver a los humanos. Acepta que su función es ser el nexo, la tensión viviente entre la ley inmutable y la adaptabilidad. Esta aceptación le confiere una serenidad que a menudo se confunde con frialdad por parte de aquellos que no comprenden el peso de su conocimiento. Bagheera, ahora con el pelaje más oscuro por los años y la experiencia, se ha retirado a un rol de sombra protectora, casi un espíritu guardián de Mowgli mismo. Su lealtad ya no es hacia la manada en general, sino específicamente hacia la seguridad y el equilibrio mental de Mowgli. Ella se asegura de que las rutas de escape y los refugios secretos estén siempre disponibles, una red de seguridad instintiva para el líder que piensa demasiado. Si Bagheera pudiera expresar pena, sería la de saber que el niño nunca podrá experimentar la libertad total que ella aún disfruta, la de ser puramente jaguar, sin la carga del intelecto humano. Baloo, ajeno a las complejidades geopolíticas del bosque, celebra los pequeños triunfos de Mowgli con una efusividad contagiosa. Para él, el hecho de que Mowgli siga eligiendo el río sobre el pueblo es la victoria suprema. El oso se ha convertido en el historiador oral de la Edad de Oro recién instaurada, contando a los cachorros cómo un humano, guiado por la sabiduría de un oso perezoso, logró domar el caos. Su voz, áspera pero cariñosa, es el ancla emocional que evita que Mowgli se distancie demasiado en su torre de marfil intelectual. Mowgli, al estudiar los artefactos humanos, descubre una profunda tristeza en la imperfección de su diseño. Las herramientas están hechas para dominar, no para coexistir. Esta observación refuerza su decisión de mantener el fuego controlado estrictamente como defensa. Él entiende que el mayor peligro no es la agresión abierta, sino la asimilación lenta y la contaminación cultural. Por ello, sus patrullas se vuelven más enfocadas en la ecología. Monitorea la salud de los árboles, la pureza del agua, actuando como un sistema inmunológico consciente para la selva. Su interacción con el mundo humano es ahora esporádica y calculada. Observa a la niña desde una distancia que roza lo espectral. Ella ha crecido, y en sus ojos Mowgli ve el eco de la comprensión, una chispa que reconoce su presencia incluso cuando él está oculto. Es una conexión no verbal, un reconocimiento mutuo de que ambos son agentes de cambio en sus respectivos dominios. Mowgli no la teme, pero la respeta como la personificación de la fuerza que él eligió no abrazar completamente. Al final, su vida es un acto de sacrificio sutil. Renunció a la comodidad de la pertenencia para ser el centinela vigilante, el puente que nunca debe colapsar, asegurando que la melodía salvaje continúe, aunque él mismo deba escucharla desde un lugar ligeramente más silencioso y solitario. La quietud del liderazgo de Mowgli se cimienta en una sabiduría dolorosa. El verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de abstenerse. Esta moderación es lo que lo separa fundamentalmente de Shere Khan, cuya ambición era un fuego devorador e incontrolable. Mowgli, por otro lado, ha aprendido a almacenar esa energía ígnea, usándola solo como un eco lejano de advertencia. Bagheera se ha convertido en la extensión física de esa moderación. Su sombra se desliza junto a Mowgli no por obligación, sino por una profunda sincronía de propósito.
Cuando Mowgli está en sus momentos de meditación profunda, sintiendo la presión de ser el único con la visión de futuro, Bagheera se encarga de la ejecución táctica más inmediata. Es la ejecución fluida de la ley que Mowgli ha reescrito con su intelecto. El vínculo entre ellos es ahora una danza de respeto mutuo, donde la pantera entiende que su pupilo se ha convertido en un ser más complejo, y Mowgli sabe que sin la disciplina estoica de Bagheera, su intelecto se dispersaría en demasiadas direcciones. Baloo, el eterno anarquista benevolente, es el único que puede forzar a Mowgli a la alegría. Cuando el muchacho se muestra demasiado rígido, demasiado habituado a la formalidad de su rol, Baloo se acerca con una torpeza calculada, simulando un tropiezo cerca del campamento de Mowgli, dejando caer una fruta madura o interrumpiendo su estudio de un fragmento de metal humano. Su voz, ahora más grave pero igual de juguetona, se convierte en el mantra contra la autocrítica. La selva no necesita un rey, Mowgli, necesita un compañero de siesta roncador. Es la afirmación de que la vida, incluso la vida de un protector, debe tener pausas generosas. Mowgli, al examinar los objetos humanos, ya no siente la atracción o el miedo, sino una profunda curiosidad antropológica. Entiende que la civilización es una forma de domesticación colectiva, una jaula dorada tejida de reglas sociales. Él ha elegido una jaula diferente, una hecha de árboles y ríos, donde las reglas son naturales y, por lo tanto, más honestas. Utiliza su conocimiento del lenguaje humano, escuchado en los ecos lejanos, para crear barreras psicológicas en lugar de físicas. Si detecta la presencia de cazadores o madereros imprudentes, no los ataca. Simplemente manipula el entorno. Un ruido repentino, un pequeño desvío de un arroyo, para hacer que el área parezca inhospitalaria o maldita, guiando a los invasores lejos con sutileza. Su mayor desafío es interno, la aceptación de que nunca podrá ser completamente de la selva mientras posea la mente del hombre. Esta realización trae consigo una paz melancólica. Él ya no busca la aprobación de Akela, ni la integración total con los lobos. Su hogar es el espacio entre la sombra y la luz, el momento exacto antes de que el amanecer rompa el horizonte. Mowgli se convierte en el mito fundacional de la nueva era. El ser que demostró que la ley más alta no es la supervivencia del más fuerte, sino la inteligencia del que puede integrarse sin consumir. El eterno custodio del equilibrio, cuyo amor por su familia se mide por su capacidad de permanecer separado, como el faro que guía sin tocar nunca el barco que rescata. La madurez de Mowgli lo lleva a un entendimiento más profundo de la interdependencia. La selva no está simplemente protegida por él, ahora está activa a través de él. Su mente humana se fusiona con el instinto animal para crear una forma de previsión casi profética. Él no solo reacciona a las amenazas, anticipa las fallas sistémicas dentro del ecosistema. Bagheera, ahora un estudio en elegancia sombría, se vuelve la única confidente capaz de discutir la estrategia a un nivel intelectual. Sus ojos de ámbar se fijan en Mowgli durante sus encuentros nocturnos, y sus comunicaciones son complejas. Un ligero movimiento de oreja puede significar la confirmación de un plan, mientras que un patrón de sigilo lento indica desaprobación silenciosa. Ella ha dejado de intentar moldearlo y ahora se dedica a refinar su ejecución. Para Bagheera, Mowgli no es un chico, es la encarnación del futuro de la selva, impredecible, pero necesario. Su tristeza reside en la comprensión de que, a medida que Mowgli se vuelve más sabio, se vuelve menos accesible para el afecto simple que antes compartían. Baloo, sin embargo, resiste cualquier erosión de la camaradería simple. Se empeña en enseñarle a Mowgli a no pensar demasiado. El oso percibe la tensión en el muchacho como una enfermedad, y su cura es siempre física y sensorial. Frecuentemente, arrastra a Mowgli a los estanques más profundos, obligándolo a zambullirse en el agua fresca y agitada, un shock que disipa las preocupaciones abstractas. Para Baloo, la ley más importante es la del ocio bien ganado, y sus ronroneos son un desafío suave a la tiranía de la responsabilidad de Mowgli. El mundo seguirá girando, pequeño hermano, aunque te tomes una hora para pescar. Mowgli empieza a dedicar tiempo a la documentación silenciosa de su dominio. Utiliza carbón y cortezas planas para dibujar mapas rudimentarios,
marcando rutas de migración, fuentes de agua y zonas de mayor riesgo. Es un administrador, un burócrata de lo salvaje. Esta necesidad de ordenar el caos natural es la prueba más palpable de su humanidad. Al observar estas marcas, se da cuenta de que está construyendo una civilización propia, una paralela y oculta a la aldea. Su relación con el pueblo humano se reduce a un ritual formalizado de no contacto. Ya no siente la necesidad de visitarlos. Una simple incursión en el borde del territorio es suficiente para absorber las noticias esenciales sobre sus movimientos y su crecimiento. La niña de la aldea, ahora una mujer, se ha convertido en un símbolo de la vida que pudo haber tenido, pero cuando la ve moverse con la prisa y la ansiedad de la gente civilizada, Mowgli siente un profundo alivio por su propia libertad. Su amor por la selva no es resignación, sino una elección consciente y activa. Ha elegido la autenticidad sobre la comodidad. Se ha convertido en el guardián silencioso, el eco constante de la advertencia de que el mundo natural perdurará, siempre y cuando él permanezca en el umbral, ni completamente uno ni completamente otro, sino el puente necesario entre el instinto y el intelecto. Hola a todos, sean bienvenidos al canal Marco Interno. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a discutir la película El libro de la selva de 2016. El sol se filtraba a duras penas a través del denso dosel de la selva, iluminando a un cachorro humano, Mowgli, criado entre lobos. Su existencia era un testimonio viviente de la poderosa influencia de la naturaleza, un eco de las historias que Rudyard Kipling había tejido años atrás. Aunque esta versión, la de Jon Favreau, se siente más inmersiva, casi palpable gracias a la tecnología CGI que da vida a cada pelo de aquela o cada escama de K. Mowgli, el hombrecito, se mueve con la gracia innata de sus hermanos lobos, guiado por la protectora pantera Bagheera. Bagheera, con la seriedad que solo la experiencia puede dar, ha asegurado la paz del niño bajo la ley de la manada. Una ley que respeta incluso al viejo Akela, el líder, cuya autoridad se muestra ya un poco vacilante ante los años. Un matiz interesante en la dinámica de poder de la manada. Pero la sombra acecha. Shere Khan, el majestuoso y temible tigre de Bengala, encarnación del depredador puro, desprecia la presencia del hombre en su dominio. Rubén Albaz, la voz que le da al tigre en esta adaptación, aporta una resonancia siniestra a cada amenaza. La aparición de Shere Khan obliga a Bagheera a tomar una decisión dolorosa. Mowgli debe volver al mundo de los hombres para protegerlo a él y a la manada de represalias. El viaje hacia el pueblo de los hombres es un rito de paso forzado. En este periplo, Mowgli se encuentra con Baloo, el oso perezoso. Baloo, con su voz profunda y resonante que evoca la camaradería sencilla, representa la tentación de la vida sin responsabilidades. Para el actor Bill Murray, que da voz al oso, este papel debe haber sido un bálsamo. Baloo es pura filosofía hedonista, enseñándole a Mowgli la ley de la selva, no como un código de conducta, sino como una forma de disfrutar el momento. El canto y la despreocupación son su credo, la paz es efímera. El poder hipnótico y escalofriante de Kaa, la pitón gigante, intenta atrapar a Mowgli en una espiral de sugestión. El diseño de esta serpiente es aterrador, casi mitológico. Mientras Mowgli lucha contra las ilusiones, su camino se cruza con el de King Louie, el orangután que domina los restos de un templo olvidado. Louie, con la voz del gran Christopher Walken, es una figura tragicómica, obsesionada con el secreto del fuego, el poder de la flor roja que los hombres manejan. Louie ve en Mowgli la llave para obtener ese conocimiento, demostrando que la ambición puede infectar incluso a los primates más grandes. El encuentro con Louie es explosivo, una secuencia que recuerda a los musicales clásicos de Hollywood, pero con una crudeza moderna. Mowgli escapa, ahora no solo temiendo a Shere Khan, sino comprendiendo el peligro de su propia naturaleza humana. Finalmente, Mowgli llega al límite, al pueblo. Ve a otros como él, pero la distancia cultural es un abismo. Es allí donde conoce a una niña y a la comunidad que podría acogerlo, pero el llamado de la selva y la necesidad de proteger a su familia adoptiva es más fuerte. El clímax regresa al corazón del territorio del lobo. Shere Khan ha presionado a Akela hasta el límite, forzando un duelo.
Mowgli regresa, no como un cachorro indefenso, sino como un guerrero que entiende su lugar. Utiliza su inteligencia humana, canalizada a través de la disciplina aprendida con Bagheera y la alegría de vivir inculcada por Baloo. El enfrentamiento final no es solo una batalla de garras contra colmillos, sino una colisión de mundos. Mowgli usa el fuego, esa herramienta que tanto anhelaba Louie, no como arma destructiva, sino como herramienta de control, forzando a Shere Khan a huir del territorio. Al asegurar la paz, Mowgli toma una decisión madura. No elige completamente el mundo de los hombres ni se queda prisionero de la selva. Se convierte en el puente, el protector, el que puede caminar entre ambos mundos, llevando el respeto de la selva al hombre y la promesa de un futuro seguro a su familia de lobos. Es un final que honra tanto el instinto como la civilización, dejando la sensación de que, aunque el viaje fue peligroso, el protagonista ha encontrado su verdadero hogar en el equilibrio. El viaje de Mowgli se convierte pronto en una odisea emocional que va mucho más allá de una simple huida. Bagheera, con esa sombra constante de responsabilidad sobre sus hombros felinos, no solo protegía al niño, sino que también cargaba con el peso de su propia historia, quizá un recuerdo de pérdidas pasadas que hacen su devoción por Mowgli tan absoluta y rigurosa. Es esa rigidez, esa necesidad de orden, la que choca frontalmente con la filosofía desordenada y carismática de Baloo. Cuando Baloo enseña a Mowgli a tomar lo que necesitas y nada más, lo hace con una lentitud deliberada, masticando cada sílaba como si la vida misma fuera un panal de miel espeso. La química entre la voz de Murray y la inocencia curiosa de Mowgli es el corazón palpitante de la película, un respiro necesario antes de que las sombras se cierren de nuevo. Es fácil imaginar a Bill Murray disfrutando de la improvisación en el estudio, permitiendo que la pereza genuina del personaje se filtre en el diálogo. Pero la selva no perdona la distracción. Kaa, con su voz susurrante y seductora, se revela como la tentación más sutil y peligrosa. Su ataque es una inmersión en el miedo primario. No busca la muerte rápida, sino la disolución de la voluntad. La forma en que la cámara se mueve alrededor de Mowgli mientras está hipnotizado refleja la desorientación total del personaje. Una rendición temporal al caos. Luego está King Louie, una figura casi shakespeariana en su exilio en el templo en ruinas. Un lugar que huele a decadencia y ambición fallida. Christopher Walken, con su cadencia inconfundible, dota a Louie de una autoridad teatral, pero también de una desesperación palpable. Su deseo por el fuego no es solo un capricho, es la envidia del poder que nunca podrá poseer por derecho propio, solo por manipulación. La persecución que sigue es un despliegue visual del frenesí, una danza caótica donde el pequeño hombre es perseguido por la codicia antigua. Al llegar a la aldea, Mowgli experimenta una disonancia brutal. El olor, el ruido, la falta de la disciplina silenciosa de la selva, todo lo repele, a pesar de ver reflejada su propia especie. La conexión fugaz con la niña, el momento en que ve el fuego controlado y usado para fines domésticos, es un punto de inflexión. Entiende entonces que el fuego no es solo destrucción, sino también comunidad y sustento. Un concepto ajeno a la ley de la supervivencia depredadora de la selva. El regreso es inevitable, cargado de una nueva comprensión. Aquela, debilitado, acepta su destino con una dignidad melancólica. Es el viejo orden cediendo paso. Shere Khan, sin embargo, está en su punto más peligroso, alimentado por el desprecio y la certeza de su superioridad física. Cuando Mowgli se enfrenta al tigre, no está luchando solo por sí mismo. Está luchando por el derecho de Bagheera a seguir siendo leal, por el derecho de Baloo a seguir durmiendo tranquilo, y por el derecho de Akela a morir en paz. El uso de la antorcha, rodeada de humo y llamas controladas, es un acto de soberanía. Mowgli no mata a Shere Khan, lo humilla, demostrando que la inteligencia, esa cualidad temida y despreciada por el tigre, es la forma más elevada de fuerza. El tigre huye, no derrotado por la fuerza bruta, sino expulsado por la amenaza de un orden diferente. Al final, Mowgli no abandona la selva, sino que la reescribe sutilmente. Se sienta en la cima, observando, sabiendo que ahora es el guardián silencioso, el vínculo indisoluble entre el rugido salvaje y el latido contenido de la civilización.
Su vida es una nota a pie de página a la gran obra de Kipling, pero contada con la inmediatez resonante de una experiencia vivida. La carga emocional de Mowgli se intensifica cuando debe dejar la seguridad de la manada. Ese adiós no es solo una separación física, sino una fractura en su identidad. Bagheera, siempre la sombra estoica, en realidad está realizando un sacrificio personal monumental, pues su lealtad a la ley de la selva la obliga a empujar al niño hacia un destino incierto. Una contradicción que tensa cada uno de sus movimientos elegantes. Esta tensión se alivia brevemente con Baloo, cuyo propósito vital parece ser demostrar que la supervivencia no necesita ser una carga pesada. La voz de Bill Murray se convierte en la encarnación sonora de la procrastinación sabia, enseñando que las preocupaciones son temporales, pero un buen baño en el río es una verdad eterna. La selva, sin embargo, es un maestro despiadado. Kaa, con su piel brillante y sus movimientos líquidos, representa la pérdida de control. La voz interior que intenta convencer al héroe de que rendirse al sueño eterno es más fácil que luchar. Es el espejo oscuro de Mowgli, mostrando lo que sucede cuando la voluntad se doblega ante la necesidad de comodidad. El interludio con King Louie es crucial para entender la ambición humana proyectada en la naturaleza. Louie, rodeado de ídolos caídos y oro olvidado, es una caricatura de la avaricia, un rey sin reino que busca la tecnología del hombre, el fuego, para restaurar una gloria que quizá nunca existió realmente. La actuación de Walken transmite una urgencia casi desesperada, como si la obtención del fuego fuera la única cura para su propia irrelevancia en la jerarquía de la selva. Es una lección de que incluso los seres más poderosos pueden ser esclavos de un deseo insaciable. Cuando Mowgli llega a la aldea, la sensación no es de bienvenida, sino de ruido abrumador y calor sofocante. Es el choque entre el orden instintivo y el orden impuesto. Ver a la niña y su rutina, el uso del fuego para cocinar, para dar luz, le revela a Mowgli que el poder del hombre no reside en su ferocidad, sino en su capacidad de cooperación y domesticación de los elementos. Este conocimiento es el arma que porta al regresar. El regreso al claro de Akela es un acto de profunda dignidad filial. Akela ya no lucha por el poder, sino por el honor de su legado. La tensión entre Shere Khan y el viejo lobo es el último suspiro del viejo orden, una demostración de que incluso la fuerza bruta debe ceder ante el cambio. Shere Khan, impulsado por la soberbia inherente a su especie, subestima la nueva cualidad de Mowgli, su capacidad de ser impredecible. La confrontación final es la catarsis. Mowgli no se comporta como un hombre que ataca, ni como un lobo que lucha. Actúa como un director de orquesta de la naturaleza. Al utilizar el fuego no para quemar, sino para crear un perímetro infranqueable, Mowgli demuestra que la verdadera superioridad no está en la fuerza física, sino en la capacidad de manipular el entorno a voluntad. Shere Khan, enfrentado a un poder que no puede morder ni rasgar, se retira a las profundidades, despojado de su aura de invencibilidad. Mowgli, al final, no se une por completo a ninguno de los dos bandos. Se convierte en la conciencia de ambos, el guardián que ha integrado la ley de la manada con la inteligencia del hombre, asegurando así que su familia, la manada, perdure bajo una paz más compleja y duradera. La resolución del conflicto con Shere Khan no marca el final de la responsabilidad de Mowgli, sino el comienzo de su verdadero rol. Ahora, como un ser que ha dominado la flor roja, debe gestionar la frontera delicada entre el mundo humano y el santuario de la selva. La manada lo mira con una mezcla de reverencia y cautela. Han visto su poder, pero también su otredad. Akela, con su sabiduría menguante, comprende que Mowgli es ahora el ancla que impedirá que la ambición humana se desborde hacia su territorio. Bagheera observa el cambio con una aprobación silenciosa y una tristeza subyacente. Su misión de proteger al niño ha terminado, reemplazada por la necesidad de guiar al joven líder. La pantera, cuya vida ha sido una adhesión estricta a las reglas para sobrevivir, debe ahora aceptar que la regla más importante es la excepción que Mowgli representa. Es un momento de transición donde la tutela estricta da paso al respeto mutuo. Baloo, por supuesto, se toma el cambio con la mayor ligereza posible. Para él, el regreso triunfal de Mowgli solo significa que hay más oportunidades para una siesta más larga o una canción más dulce, ahora que el depredador principal ha sido neutralizado. El oso se convierte en el recordatorio constante de que la vida,
Incluso cuando se carga con el peso del liderazgo, debe tener momentos de pura alegría instintiva. Su relación con Mowgli se solidifica en una hermandad incondicional, basada en el afecto y no en la jerarquía. Mowgli, al patrullar las lindes, comprende que el verdadero desafío no es luchar contra los tigres, sino mantener la ignorancia protectora de la selva sobre los peligros inherentes al hombre. Él es el secreto viviente, el puente que debe evitar que el fuego se convierta en una plaga destructora en el corazón del bosque. Se aleja de las luces de la aldea al anochecer, regresando a la penumbra familiar donde el rugido es una advertencia y no una amenaza. Su presencia en la selva es ahora una promesa. La ley se ha expandido para incluir la inteligencia, y mientras él permanezca, la paz se mantendrá. Una paz ganada no por sumisión, sino por un entendimiento profundo y doloroso de ambos mundos. La selva respira un poco más fácil, sabiendo que su cachorro humano ha encontrado su lugar, no como súbdito, sino como soberano benévolo de su propio destino. La nueva era de Mowgli en la selva está teñida de una melancolía consciente. Ya no es el niño ingenuo que seguía ciegamente las órdenes de Bagheera, ahora es el guardián, y esa vigilancia constante le roba la ligereza que una vez aprendió de Baloo. La sensación de ser un otro se agudiza, pues aunque los lobos lo aceptan como su protector, su método de protección, el fuego, es ajeno a su código fundamental de la caza y la convivencia. Es una carga solitaria. Este ser el único con el conocimiento del mundo exterior. Bagheera, al observar al niño desde las sombras, reconoce en su porte la dureza que ella misma ha tenido que adoptar. Es una pantera que, si bien nunca fue guiada por la tecnología o el intelecto humano, forjó su carácter a través de la disciplina férrea, algo que ahora Mowgli exhibe de forma natural, aunque por necesidad. Su mirada hacia el niño está llena de ese orgullo taciturno que solo un mentor que ha visto a su pupilo superar el peligro más grande puede permitirse. La dinámica con Baloo se vuelve más tierna, casi paternal. El oso, que nunca entendió de leyes complejas, ahora ve la tranquilidad restaurada como la justificación perfecta para una vida de ocio bien merecido. Baloo insiste en recordarle a Mowgli los placeres sensoriales de la selva, el sabor de la miel pura, el calor de una buena roca al sol. Es un contrapunto vital contra la gravedad de su nueva responsabilidad, un anclaje que impide que Mowgli se pierda completamente en la abstracción del poder. Mowgli, al patrullar, se convierte en un experto lector de los signos sutiles. No solo ve las huellas del depredador, sino las fisuras en la confianza de la manada. Sabe que la leyenda de Shere Khan persistirá y que cualquier signo de debilidad por su parte será explotado por otros depredadores que ahora observan con renovado interés. La selva es un ecosistema en equilibrio dinámico, y su tarea es ser el factor estabilizador. El recuerdo del pueblo humano se mantiene vívido, pero no como un destino, sino como una advertencia. Entiende que la civilización es seductora pero corrosiva para su esencia salvaje. Su verdadera casa es el espacio intermedio, la zona de penumbra donde las leyes de la manada se encuentran con la astucia del hombre. Al final, Mowgli no ha rechazado a ninguno de sus padres. Ha creado un tercero, un ser híbrido, el hombre de la selva, cuyo propósito es honrar la vida en todas sus formas, manteniendo la magia del bosque oculta a la invasión del progreso, un tributo viviente a la imaginación que inspiró su historia. La existencia de Mowgli como mediador se convierte en un ejercicio constante de equilibrio termodinámico. Él entiende que el fuego, su arma y su símbolo de poder, es también un veneno si se introduce sin contención en la matriz orgánica de la selva. La noche, que antes era un manto de seguridad y camuflaje para él y sus hermanos lobos, ahora es un lienzo donde debe pintar perímetros invisibles de protección. Bagheera es la sombra más cercana a su conciencia. Ella no necesita palabras. El simple cambio en el ritmo de la respiración de Mowgli, la tensión en su mandíbula, le dice si ha habido incursiones humanas o si alguna bestia grande está probando los límites de su territorio. La pantera se ha transformado en una especie de consejera estratégica, recordando a Mowgli que la memoria de la manada es larga y que un acto de valentía impulsivo puede ser olvidado, mientras que la inconsistencia en el liderazgo puede ser fatal. Su lección es clara:
La reputación de Mowgli debe ser tan inquebrantable como la piedra. En cuanto a Baloo, su influencia se manifiesta en los pequeños actos de subversión contra la seriedad. A menudo, Mowgli lo encuentra en el lugar donde el sol pega mejor, y el oso, con su torpeza conmovedora, simula estar dormido, esperando que el muchacho se relaje lo suficiente para unirse a su siesta. Estos momentos son los verdaderos escapes. Son las pausas necesarias que le recuerdan a Mowgli que, a pesar de su corona de responsabilidad, él sigue siendo un cachorro que disfruta del juego simple, una parte integral de la familia que no requiere diplomacia ni estrategia, solo presencia. La selva misma parece responder a su presencia calmada. Los ríos fluyen con menos violencia y el denso follaje parece menos opresivo. Es como si la naturaleza, habiendo reconocido a su campeón, hubiera bajado la guardia, permitiendo que la vida florezca con una confianza renovada. Mowgli aprende a leer los ciclos del agua y las estaciones no solo para sobrevivir, sino para planificar la permanencia de su familia. Sin embargo, la sombra de Shere Khan nunca desaparece del todo. El tigre, aunque desterrado y humillado, se convierte en una leyenda, un fantasma que se utiliza para disciplinar a las nuevas generaciones de depredadores más jóvenes y ambiciosos. Mowgli sabe que mientras viva, la amenaza de la represalia o el desafío directo acecha en el horizonte más lejano. Su liderazgo no es un estado de reposo, sino un compromiso eterno de vigilancia. Se ha convertido, en esencia, en el espíritu inmortal de la selva que Kipling imaginó. Aquel que respeta la ley pero tiene la sabiduría para saber cuándo debe ser reescrita por el bien mayor. La permanencia de Mowgli en su rol de guardián se cimenta en la aceptación, aunque sea implícita, de su dualidad. Ya no intenta ser exclusivamente un lobo o exclusivamente un hombre. Ha abrazado la síntesis. Este estado de ser, tan ajeno a la rigidez de la ley tradicional de la selva, es lo que realmente confunde y, paradójicamente, pacifica a la manada. Ellos han visto cómo el hombre puede destruir, pero ahora ven cómo este hombre puede proteger con una ferocidad distinta, una que utiliza la mente como arma principal. Bagheera, con el paso de las estaciones, exhibe una serenidad que no se veía desde hacía años. Su vigilancia se vuelve más sutil, casi como si estuviera vigilando a su propio reflejo en Mowgli. Ella entiende que el mayor acto de lealtad a la manada fue, irónicamente, romper la regla al acoger al niño. Ahora, al verlo prosperar en esa transgresión controlada, encuentra su propia redención. Hay momentos en los que simplemente se sientan juntos en silencio, la pantera y el cachorro crecido, y en esa quietud se comunica todo el entendimiento forjado en el peligro compartido. Baloo, por su parte, se deleita en la rutina recién asegurada. A menudo, el oso se encuentra contando historias a los lobos más jóvenes, por supuesto, distorsionando levemente los hechos para enfatizar la importancia de las siestas largas y la recolección despreocupada de frutas. Si Mowgli aparece, Baloo lo saluda con un bufido cariñoso y le ofrece el mejor bocado que haya encontrado. Un gesto que anula cualquier jerarquía. Es el amor incondicional de un tío excéntrico, el contrapeso necesario para la pesada carga que Mowgli carga sobre sus hombros. La selva misma parece haberle otorgado un nuevo respeto. Las criaturas que antes solo veían en él una curiosidad o una presa, ahora lo ven como una fuerza de la naturaleza con la que no se debe lidiar a la ligera. Los elefantes, esos gigantes silenciosos y sabios que Mowgli había manipulado con una conexión casi mística, pasan cerca de su territorio con un cuidado perceptible. Es la conciencia colectiva del bosque reconociendo a su nuevo equilibrio. Mowgli utiliza su conocimiento del fuego de manera preventiva. Quizás deja una pila de madera seca cerca de un punto vulnerable al paso de depredadores itinerantes, encendiéndola brevemente solo para enviar una señal visual a kilómetros de distancia. No es un acto de guerra, sino de delimitación territorial, una forma sofisticada de comunicación que solo un ser con su perspectiva puede dominar. Al final, su victoria no es la expulsión de Shere Khan, sino la creación de un sistema donde el temor no se basa en la fuerza ciega, sino en la inteligencia respetada. Vive en el umbral, siempre listo para proteger su hogar, un eterno habitante de dos mundos, finalmente completo en su singularidad.
El peso de ser el único ente en la selva que puede invocar y controlar el poder de la flor roja es una carga constante que aísla a Mowgli. Esta soledad es la contraparte inevitable de su poder. Si bien en el pueblo de los hombres encontró una semejanza superficial, allí la vida se movía a un ritmo extraño, lleno de reglas artificiales y ruidos estridentes que desdibujaban los mensajes claros de la naturaleza. Regresar a la selva, por lo tanto, es un acto de purificación constante, un intento de lavar el olor del humo y la duda de su piel. Bagheera se convierte en su ancla filosófica, ella que siempre valoró la disciplina como el único camino hacia la longevidad en un mundo hostil. Ahora debe aceptar que Mowgli ha introducido una variable, la creatividad estratégica. Ella lo mira con la admiración de una estratega que ve a su mejor soldado ejecutar un plan nunca antes visto. La pantera no necesita elogiarlo. Su simple proximidad y su patrón de caza sincronizado con el de Mowgli es la aprobación más alta que él puede recibir. Es la confirmación de que la ley de la selva, aunque estática en su esencia, permite la evolución a través de la adaptabilidad de sus miembros más fuertes. Baloo, ajeno a estas complejas dinámicas de poder y fronteras, se dedica a preservar la alegría. Él es la memoria viva del Mowgli que solo conocía el presente. Cuando el joven se sienta exhausto por sus rondas de vigilancia, Baloo le recuerda, a través de un ronroneo profundo y vibrante, la belleza de la inacción. El oso representa la resistencia pasiva a la tiranía de la preocupación. Su filosofía es un contrapeso esencial al rigor de Bagheera y a la presión autoimpuesta de Mowgli. Le recuerda que ser fuerte no significa ser infeliz. En ocasiones, Mowgli se aventura a las orillas del territorio humano, observando desde la oscuridad. Ve cómo la niña que conoció es integrada en la rutina comunitaria, cómo utilizan el fuego para crear arte y comunidad, no solo calor. Esto refuerza su convicción de que el hombre no es inherentemente malvado, sino simplemente peligroso por su falta de moderación. Su misión entonces se refina. No es solo proteger a la manada de los hombres, sino proteger a los hombres de su propia capacidad destructiva, manteniendo la selva como un límite sagrado y temido. El tiempo pasa y Mowgli deja de ser el cachorro humano para convertirse en el espíritu del umbral. Su figura se vuelve casi mítica entre las bestias. Ya no es solo un lobo adoptado, es el depositario de un poder que ni los tigres ni los osos poseen, un poder que exige respeto absoluto. Su victoria final no es una batalla ganada con colmillos, sino la instauración de un nuevo orden basado en el conocimiento y el respeto mutuo, una narrativa que resuena con la idea de que el verdadero progreso reside en la integración armónica de la naturaleza indomable y la mente civilizada. La existencia de Mowgli como el espíritu del umbral se define por una tensión constante entre la pertenencia y la singularidad. La manada, aunque agradecida por la seguridad que irradia su presencia, nunca lo verá como uno de los suyos en el sentido más puro. Hay un espacio físico y emocional que siempre lo separa. Él duerme cerca, pero no dentro de la madriguera principal, y sus ojos ven las estrellas de una manera diferente, más analítica. Esta aceptación condicional es la realidad del liderazgo híbrido. Bagheera, siempre pragmática, actúa como su enlace diplomático silencioso con los lobos. Ella interpreta sus gestos más ambiguos, traduciendo la necesidad de Mowgli de retirarse a la soledad para meditar sobre amenazas potenciales en términos que Akela y los lobos más jóvenes puedan asimilar sin sentir alarma. La pantera ha aprendido que la fuerza de Mowgli reside en su imprevisibilidad, y por ello ya no intenta encajonarlo en la estructura rígida de la ley. En cambio, ella se enfoca en asegurar que los protocolos de caza y vigilancia de los lobos no decaigan, proporcionando la estabilidad estructural que Mowgli, por su naturaleza diversa, no puede ofrecer por sí mismo. Baloo, en su eterna búsqueda de la felicidad sencilla, se convierte en el guardián de la moral de Mowgli. Es el único que se atreve a regañarlo suavemente cuando lo ve demasiado tenso o absorto en el pensamiento. El oso utiliza el humor como un bisturí para cortar el exceso de seriedad. Cuando Mowgli está preocupado por una posible incursión humana, Baloo simplemente lo empuja hacia un arroyo fresco, murmurando algo sobre cómo la preocupación es solo agua sucia que hay que sacudirse.
Es un recordatorio constante de que la supervivencia física es inútil sin la supervivencia emocional. El mundo de Mowgli se vuelve una sinfonía de señales. El olor a humedad, la caída de una hoja seca, el grito específico de un pájaro de advertencia. Todo es información procesada a una velocidad que el resto de la selva no puede igualar. Este hiperenfoque, aunque necesario, lo agota. A veces mira hacia el cielo abierto a través de los huecos del dosel y siente el tirón melancólico de una vida que nunca conoció. Una vida donde las reglas son escritas en papel en lugar de grabadas en el instinto. Al final, su verdadera victoria reside en la paz que deja tras de sí. Shere Khan es una pesadilla distante, un recuerdo de lo que la selva podría ser si el orden se rompiera. Mowgli no gobierna con un cetro o un trono, sino con un entendimiento profundo de que la verdadera fuerza es la moderación. Se mantiene como el centinela eterno, el hombre que eligió ser salvaje, asegurando que el corazón palpitante de la jungla siguiera latiendo bajo la protección de su amoroso y complejo exilio. La consolidación de Mowgli como la figura central de la selva trae consigo una reflexión más profunda sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad. Ya no se trata solo de defender el territorio de amenazas externas, se trata de legislar el futuro de un ecosistema bajo su vigilancia. Este es un peso que solo alguien que ha visto el mundo exterior puede soportar, un conocimiento que lo diferencia irreversiblemente de sus hermanos lobos. Bagheera, observando esta metamorfosis, se permite una forma de orgullo casi maternal, aunque su expresión sigue siendo de alerta permanente. Ella comprende que la lección más importante que le dio a Mowgli fue la supervivencia, y ahora él ha trascendido esa lección al asegurar la supervivencia colectiva a largo plazo. La pantera dedica sus energías a mantener la disciplina entre los lobos más jóvenes, asegurándose de que no interpreten la ausencia de Shere Khan como una invitación a la indolencia. Ella es la que garantiza que la infraestructura de la manada siga funcionando mientras Mowgli se ocupa de la alta política del bosque. Baloo se convierte en el notario de la alegría perdida y recuperada. Su misión tácita es asegurarse de que Mowgli no se convierta en una estatua de responsabilidad. El oso sigue buscando los parches de sol más cálidos, y si Mowgli se acerca, Baloo insiste en compartir el espacio, forzando una pausa. Es en estos momentos de calor y pereza compartida donde Mowgli puede soltar temporalmente su intelecto y simplemente ser una criatura de la selva. El actor que le presta voz a Baloo en esta versión, con su entrega desinhibida, nos recuerda que la sabiduría más profunda a menudo reside en saber cuándo dejar de pensar y empezar a sentir. Mowgli, mientras patrulla, comienza a notar otros lugares de tensión, conflictos territoriales entre leopardos y otros depredadores que antes habrían escalado rápidamente. Él interviene no con garras, sino con presencia y advertencias calculadas, usando el conocimiento del fuego como una amenaza latente, no como una herramienta activa. Ha aprendido a proyectar autoridad sin necesidad de demostrar fuerza bruta continuamente. Esta sutileza es el verdadero logro de su educación. La aldea permanece como un punto de referencia luminoso y peligroso en su mente. Es el lugar donde reside la posibilidad de una vida estructurada y segura, pero también el lugar donde la humanidad se aísla de las leyes fundamentales de causa y efecto que rigen la selva. Mowgli ha elegido la verdad cruda de la naturaleza sobre el consuelo construido del hombre. Su hogar es el dosel, su ley es la adaptación. Se ha convertido en el mito viviente que asegura que el pacto de no agresión entre la civilización incipiente y el corazón salvaje se mantenga, no por miedo, sino por el entendimiento mutuo de que cada uno tiene un lugar, y que ese lugar debe ser respetado a toda costa. Su legado es la paz mantenida en el equilibrio precario, un acto de amor continuo por la tierra que lo crió. La rutina del guardián, aunque pacífica en apariencia, exige una vigilancia emocional constante. Mowgli se ha acostumbrado a la melodía de la selva, pero sabe que cualquier nota discordante será su responsabilidad corregir. La soledad del mando se acentúa cuando los días se vuelven predecibles. Es en estos momentos de calma cuando la mente humana, inquieta por naturaleza, comienza a buscar límites y a cuestionar el aislamiento autoimpuesto. Bagheera, percibiendo esta introspección, adopta un papel más didáctico.
casi como si quisiera asegurarse de que Mowgli entienda las implicaciones éticas de su poder. Ella guía al muchacho a través de las ruinas de viejas batallas, mostrándole los restos de aquellos que no respetaron la ley, recordándole que la fuerza sin código es autodestructiva. En sus interacciones se evidencia el profundo respeto que la pantera siente por la inteligencia de Mowgli. Ella ve en él no solo al niño que salvó, sino al líder capaz de reinterpretar y sostener el orden natural. Baloo, por el contrario, se convierte en el motor de la distracción necesaria. Si ve a Mowgli demasiado tiempo en un mismo sitio, meditando, el oso se acerca con una ofrenda, la localización de un árbol particularmente rico en larvas o un charco perfecto para refrescarse. Baloo funciona como el barómetro de la salud mental de Mowgli, insistiendo en que la vida, incluso bajo la presión de la protección, debe tener su cuota de simple placer sensorial. Es el recordatorio constante de que él no es un dios ni un rey, sino un ser vivo sujeto al disfrute instintivo. Mowgli, sin embargo, se siente cada vez más atraído hacia los límites, no para invadir, sino para entender mejor las corrientes que fluyen desde el mundo de los hombres. Comienza a recolectar objetos simples del borde del claro, una herramienta de madera rota, un trozo de tela descolorida. Estos artefactos son estudiados bajo la luz de la luna, representando problemas que la ley de la selva no puede resolver. Él está en un proceso activo de integrar el pensamiento humano con el instinto animal, buscando una solución más elegante a la convivencia. Su mayor triunfo silencioso es la gestión de la memoria. Asegura que la historia de Shere Khan se cuente, pero reformulada, ya no como el tigre invencible, sino como la criatura consumida por su propio orgullo, un ejemplo de los peligros de la obstinación. Al controlar la narrativa, Mowgli controla el miedo, transformándolo en una herramienta de respeto disciplinado. Así, el muchacho que fue criado por la selva se convierte en el arquitecto de su paz futura, un ser completo solo en la interconexión de los mundos que ha aprendido a honrar y a contener. La madurez de Mowgli se manifiesta en una sutil resignación a su destino como exiliado perpetuo de ambos mundos. Ya no lucha contra la incomprensión de los lobos o la necesidad de volver a los humanos. Acepta que su función es ser el nexo, la tensión viviente entre la ley inmutable y la adaptabilidad. Esta aceptación le confiere una serenidad que a menudo se confunde con frialdad por parte de aquellos que no comprenden el peso de su conocimiento. Bagheera, ahora con el pelaje más oscuro por los años y la experiencia, se ha retirado a un rol de sombra protectora, casi un espíritu guardián de Mowgli mismo. Su lealtad ya no es hacia la manada en general, sino específicamente hacia la seguridad y el equilibrio mental de Mowgli. Ella se asegura de que las rutas de escape y los refugios secretos estén siempre disponibles, una red de seguridad instintiva para el líder que piensa demasiado. Si Bagheera pudiera expresar pena, sería la de saber que el niño nunca podrá experimentar la libertad total que ella aún disfruta, la de ser puramente jaguar, sin la carga del intelecto humano. Baloo, ajeno a las complejidades geopolíticas del bosque, celebra los pequeños triunfos de Mowgli con una efusividad contagiosa. Para él, el hecho de que Mowgli siga eligiendo el río sobre el pueblo es la victoria suprema. El oso se ha convertido en el historiador oral de la Edad de Oro recién instaurada, contando a los cachorros cómo un humano, guiado por la sabiduría de un oso perezoso, logró domar el caos. Su voz, áspera pero cariñosa, es el ancla emocional que evita que Mowgli se distancie demasiado en su torre de marfil intelectual. Mowgli, al estudiar los artefactos humanos, descubre una profunda tristeza en la imperfección de su diseño. Las herramientas están hechas para dominar, no para coexistir. Esta observación refuerza su decisión de mantener el fuego controlado estrictamente como defensa. Él entiende que el mayor peligro no es la agresión abierta, sino la asimilación lenta y la contaminación cultural. Por ello, sus patrullas se vuelven más enfocadas en la ecología. Monitorea la salud de los árboles, la pureza del agua, actuando como un sistema inmunológico consciente para la selva. Su interacción con el mundo humano es ahora esporádica y calculada. Observa a la niña desde una distancia que roza lo espectral. Ella ha crecido, y en sus ojos Mowgli ve el eco de la comprensión,
Una chispa que reconoce su presencia incluso cuando él está oculto. Es una conexión no verbal, un reconocimiento mutuo de que ambos son agentes de cambio en sus respectivos dominios. Mowgli no la teme, pero la respeta como la personificación de la fuerza que él eligió no abrazar completamente. Al final, su vida es un acto de sacrificio sutil. Renunció a la comodidad de la pertenencia para ser el centinela vigilante, el puente que nunca debe colapsar, asegurando que la melodía salvaje continúe, aunque él mismo deba escucharla desde un lugar ligeramente más silencioso y solitario. La quietud del liderazgo de Mowgli se cimienta en una sabiduría dolorosa. El verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de abstenerse. Esta moderación es lo que lo separa fundamentalmente de Shere Khan, cuya ambición era un fuego devorador e incontrolable. Mowgli, por otro lado, ha aprendido a almacenar esa energía ígnea, usándola solo como un eco lejano de advertencia. Bagheera se ha convertido en la extensión física de esa moderación. Su sombra se desliza junto a Mowgli no por obligación, sino por una profunda sincronía de propósito. Cuando Mowgli está en sus momentos de meditación profunda, sintiendo la presión de ser el único con la visión de futuro, Bagheera se encarga de la ejecución táctica más inmediata. Es la ejecución fluida de la ley que Mowgli ha reescrito con su intelecto. El vínculo entre ellos es ahora una danza de respeto mutuo, donde la pantera entiende que su pupilo se ha convertido en un ser más complejo, y Mowgli sabe que sin la disciplina estoica de Bagheera, su intelecto se dispersaría en demasiadas direcciones. Baloo, el eterno anarquista benevolente, es el único que puede forzar a Mowgli a la alegría. Cuando el muchacho se muestra demasiado rígido, demasiado habituado a la formalidad de su rol, Baloo se acerca con una torpeza calculada, simulando un tropiezo cerca del campamento de Mowgli, dejando caer una fruta madura o interrumpiendo su estudio de un fragmento de metal humano. Su voz, ahora más grave pero igual de juguetona, se convierte en el mantra contra la autocrítica. La selva no necesita un rey, Mowgli, necesita un compañero de siesta roncador. Es la afirmación de que la vida, incluso la vida de un protector, debe tener pausas generosas. Mowgli, al examinar los objetos humanos, ya no siente la atracción o el miedo, sino una profunda curiosidad antropológica. Entiende que la civilización es una forma de domesticación colectiva, una jaula dorada tejida de reglas sociales. Él ha elegido una jaula diferente, una hecha de árboles y ríos, donde las reglas son naturales y, por lo tanto, más honestas. Utiliza su conocimiento del lenguaje humano, escuchado en los ecos lejanos, para crear barreras